Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ahora sí en vivo. Unos minutitos retrasados nada más les voy a explicar de qué se trata. Resulta es que en el Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad empezamos a pensar en que había un discurso unificado. Y ese discurso era, pues, valga un poco la redundancia, masificado por los medios de comunicación tradicionales, los masivos, los que todos conocemos, la radio, la tele, los periódicos. Y empezamos a ver también con felicidad que desde hace un tiempo esa masificación discursiva tiene un contrapeso natural, ciudadano, democrático a más no poder, caótico si quieren, un poco sí, pero pues sobre todas las cosas libre, libertario, pues. Así es que empezamos a pensar en esto de las voces alternativas. ¿Quiénes son? ¿Qué dicen? ¿Cómo los ubicamos? ¿Qué nombre tienen? ¿Usan máscara? ¿Dan la cara? Sobre todo eso vamos a hablar el día de hoy en este conversatorio que será una auténtica fiesta y vemos ya muchísima gente conectada en YouTube siguiendo esta transmisión. Pero antes que nada, déjenme darle la bienvenida a Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano de la Fundación. Frank, ¿dónde estás? Estás muteado para empezar. Estaba muteado. Hola a todos, ¿cómo están? Gran saludo a todos, a Gabriel, a la audiencia y demás. Agradecido, comenzando este año 2021 ya con nuestra agenda y es una vez más un programa de lujo, así inauguramos el año. Entre ellos están mucha gente que son referentes que particularmente yo los sigo, los admiro, el Ignacy, Pipito, Carlito, también, así que nada, es todo un lujo estar con todos ustedes y los dejo que ellos hablen, el programa es de ellos. Gracias a todos. Pues muy bien, los voy a presentar un poco random, si quieren, eh, para, para seguir democratizando esto. Digo, solo porque soy un sujeto, mi costado transformador dice que debo presentar primero a la dama. Así es que, Pamela Fiallo, ¿cómo estás? Desmuteate. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias y feliz de cumplir con esos cánones arquetípicos hoy tan perdidos. Me parece muy bien. Veo además, a ver, ¿a quién veo? ¿A quién veo? Veo a Carlito Madrid. ¿Cómo estás, querido Carlito? Pues agradecido de que me hayan invitado a este café con tantas personas inteligentes. Muchísimas gracias y estoy muy bien, claro que sí. Aquí tienes café. Pues mira, yo a pesar de la hora ya estoy bebiendo alcohol. No, no es cierto. Muy bien, déjenme ver. Tenemos al tipito enojado, este sujeto. A ver, usted está 3 horas adelante que yo, porque yo estoy en la Ciudad de México. Usted está en Argentina, don Tipito. En el futuro, sí, en el futuro. Bueno, no, en el futuro Así están funciona. Los europeos, perdóname. Que ahí está Carlito, por ejemplo. Es verdad. No, todo bien, muy agradecido nomás de estar acá. Muy bien, vamos con el señor libertario. ¿Dónde estás, Ignacy? Buenas. Ahí estás. Bienvenido. Y tengo a Old Hardcore. Ay, Dios mío. A ver qué cosas dirá este caballero. Estás muteado, estás muteado. ¿Sigues muteado? Ya, listo. Ahora sí, perfecto. Me faltó presentar a alguien. ¿Me quedó alguien sin presentar? No, ¿verdad? No. Ya los tengo a todos en el tintero. Déjenme arrancar esta conversación con un pedido especial. Ustedes se han vuelto celebridades de un segmento. Es decir, gente que las personas siguen, que reconocen en algún punto, cuyo discurso se esparce. ¿Sienten un grado de celebridad? ¿Quién empieza? Pues tú, que ya abriste la boca. No, yo no siento ningún grado de celebridad dentro de lo que cabe. Soy un canal pequeño, pero sí que de vez en cuando me pasa, pues que cierta gente pues me para por la calle o cosillas así. Lo que sí, antes has hablado de micronicho, lo que sí que puedo ver cierta celebridad en el micronicho en que nos movemos, porque la verdad que la cantidad de WhatsApps, emails y tal que recibo al día o a la semana, pues son bastante grandes y con propuestas más allá de me gusta mucho tu contenido, es por favor, me inspira lo que haces, ayúdame a X tal, conéctame con tal persona.
Y vaya, esto me alegra mucho. Creo que hace unos años esto era impensable, así que, no sé, el futuro es nuestro. Me parece muy bien. ¿Alguno de ustedes sí siente un grado de celebridad? Yo uso una máscara, así que cuando salgo a la calle la gente Bueno, no sabe quién soy. Pero estamos a 10.000 kilómetros, pero tendrías que visitar la Ciudad de México para ver cuán célebre pueden ser las personas con máscaras. es verdad eso. Podría ser un luchador de última. No, no, Exacto. tengo opciones. Pero sí es cierto de que dentro de Internet se siente el apoyo de la gente. Dependiendo, yo creo que del país cambia porque se mezclan las cosas. Latinoamérica en general más o menos es el mismo clima, pero a diferencia, por ejemplo, que hiciéramos, yo qué sé, gameplays o que hiciéramos reviews de celebridades o cosas por el estilo, lo nuestro está muy mezclado con causa. Entonces, cuando nos habla la gente, nos habla con un cierto nivel de dedicación y pasión muy distinto a cualquier otro rubro en el cual podríamos pertenecer. Entonces, por ahí trata de nosotros, por ahí trata más de la causa. Entonces son fanáticos de la causa y nos ven como representantes, pero de vuelta, lo de celebridad es raro porque honestamente yo por lo menos no salgo tanto y mi canal creció casi te diría que en toda la cuarentena. Entonces, no sé, mi primera aparición en público es dentro de 2 semanas, por ejemplo, para que nos entendamos. Así que dentro de 2 semanas te cuento, si no me asesinaron, obviamente, pero sí te cuento. Bueno, eso escondería cierto grado de celebridad también. Carlito. Hombre, celebridad, no me creo una celebridad. Lo que sí es verdad, lo que decía Ignasi, que quizás dentro del mundo en que nos movemos y dentro de la temática sí me llegan un montón de emails y WhatsApp de personas comunicándose conmigo, quizás no tan identificadas conmigo, sino con la causa, con las ideas. Y esto me gusta, sí, sí. ¿O el hardcore? Yo vivo en Iowa, así que aquí no me conoce ni, ¿sabe qué? Ni mi mamá me conoce aquí. Pero yo creo que para alcanzar el nivel de celebridad nos falta a todos, ¿eh? Disculpe que hable por los demás también, pero nos falta bastante. El mensaje de nosotros espero que en algún momento llegue a muchísimos más jóvenes de los que está llegando ahora mismo, porque principalmente son ellos los que van a hacer el cambio. Nosotros solos no lo podemos hacer. Bien, vamos ahora a meternos en un asunto que tiene que ver con la naturaleza. Faltó Mamela. Espacio. ¿Perdón? Falté yo. ¿Viste? O sea, hago todo el discurso de mi caballerosidad conservadora y luego al final ni siquiera te dejo hablar. Maravilla. Bueno, gracias nuevamente por el espacio y por ganarme este puesto por mérito y no por cuota de género. A mí sí me ha pasado maravillosamente. Yo emprendí una campaña que se titula Femenina sí, feminista no, y me han llegado caricaturas de niñas chiquitas de entre 5 y 8 años que dibujan esa consigna. Y me ha pasado también desde carros que chicas adolescentes me gritan, soy tu fan. Y la verdad ha sido muy, pero también viene con el lado oscuro que gente que alguna vez fue amiga te odian visceralmente, eso también un poco por la competencia intrasexual femenina. Y aprovecho para darle las gracias a Ignasi, que fue de los que me impulsó en redes. Así que... Hay padrinos y todo. Les preguntaba, ¿sienten que su discurso va a contrapelo del discurso masivo de los medios de comunicación? No, por lo menos si no estaríamos en los medios de comunicación. De hecho, creo que nos volvimos tan buenos estando en Internet justamente porque, nada, era como el chiste que hacíamos. Nos inundábamos a cada rato, aprendimos a respirar bajo el agua. Entonces, básicamente terminó siendo así. De hecho, yo creo que en los medios de comunicación estamos lejos de tener presencia, pero en Internet te diría que nos va bastante bien. Respecto a la clase de comunicadores que tenemos y el éxito que tienen. Por lo general yo siempre digo que el like de un liberal es genuino, porque primero que casi no hay financiamiento para esto. No es que casi no hay financiamiento para esto. Entonces la gente que nos ve nos busca primero, nos encuentra y después nos ve. Entonces hizo un acto de voluntad para llegar hasta donde estamos, mientras que los canales vos los vas pasando y vas tocando. Y después cuando ves canales que son más del tinte socialista, no pasa nada. Además, hay otra cosa que es medio divertida, pero siempre la hago como chiste.
que es que los canales socialistas los siguen los zurdos, y cuando vos entras y ves los Patreon o ves el financiamiento que tienen, nadie, porque un montón de gente no productiva está viendo a alguien que habla de no producción, entonces se terminan fundiendo los mismos canales. Entonces, por suerte, ¿no? O sea, agradezco que sean un montón de bagres que no les guste trabajar, pues si no estaríamos en peligro. Pero bueno, nada, en general yo creo que no pertenecemos ni ahí a la hegemonía, todavía al menos. Por eso es justo lo que decía, que ese discurso a contrapelo es lo que les ha dado lugar. ¿Qué opinan el resto? Yo siento lo mismo, ya que, bueno, Carlito, dale, métele tú. Tranquilo, tú. Ya estás en la grande, dale. Hablo yo entonces, que en el caso nuestro, que es el tema Cuba, y yo que también toco alguna vez el tema España, estoy bastante alejado de los medios de comunicación principales. Los medios cuentan lo que pasa en Narnia y nosotros intentamos contar lo que pasa en la realidad que vemos día a día, principalmente en España y en Cuba. Aquí te pones, no sé, televisión española y te están contando un happy flower mundial impresionante, y luego la realidad es otra, y ya no hablemos ni de Cuba. Yo creo que eso es lo que hace que un grupo de personas vengan a ver nuestra información y se alejen cada vez más de los noticieros de los medios. Y ojalá y siga siendo así, porque la verdad son bastante tóxicos los noticieros de los medios principales. Mamela. Señorita. ¿No? ¿Te perdimos? O sea, aquí estoy presente. Ahí está. Bueno, yo tengo el privilegio de trabajar en 2 medios de comunicación que son dentro de todo fuertes, la Gaceta de la Iberoesfera y Pan Am Post. Entonces tengo realmente es un privilegio vivir de producir noticias desde una perspectiva distinta y como mencionaron, el tema de la pandemia nos hizo crecer muchísimo y convertimos un medio tan banal como Instagram en un espacio de debate y de difusión de ideas. Y la verdad, eso fue, no hay mal que por bien no venga, o sea, pasó de ser un lugar para estar a un lugar para realmente hacer llegar las ideas de la libertad. Así que sí, nuestro discurso es de ruptura, es antisistema y sobre todo contrahegemónico, y la gente está muy interesada en ver una versión alternativa, como bien dice Carlito, que nos venden un mundo de colores y que todo está perfecto y afuera todo se prende fuego, y en España hasta con explosiones. Entonces, sí, aquí estamos para servir. All hardcore. Yo cuando llegué a Uruguay, yo viví varios años en Uruguay, me desayuné el hecho de que todo el mundo pensaba que Cuba era un paraíso. Sin embargo, nadie nunca lo había visitado. Me tocó... Ese es un fenómeno muy sudamericano, sí, señor. Sí, pero el tema es que son los medios de comunicación efectivamente los que han hecho ese tipo de discursos, porque si no, no me entra otra cosa en la cabeza. Que yo tenga que discutir con un profesor, fue una profesora universitaria feminista, sobre cómo se vive en Cuba, vamos, o sea, yo que tengo el doctorado en comunismo viviendo en Cuba, una profesora universitaria llega y te dice que no, que en Cuba no se vive como yo viví. O sea, es como que el discurso de los medios es completamente ajeno a lo que realmente pasa en los países socialistas y comunistas, y por eso yo creo que poco a poco nos vamos haciendo un hueco. Ignacio, me faltas tú, ¿verdad? Sí, a ver, yo para animar un poco el debate quizás propondría como una pregunta a tu pregunta, que es decir, si estamos hablando de hegemonías, quizás la pregunta que nos deberíamos hacer es si algún día queremos llegar a ser una gran hegemonía y aparecer en los medios, porque sí que es verdad que tener la épica que te da la minoría y la contracultura está muy bien, pero quizás tiene que ser algo inicial o temporal, porque eso está muy bien, ser contracultura, pero al final ganas la batalla cuando eres la cultura. No sé si me explico. Por ejemplo, Juan Entonces, Ramón... yo soy HBO y tengo el dinero para contratarlos a cualquiera de ustedes para hacer un late night show. ¿Que todos van a decir que no? ¿O tú eres el único que dirá que sí, Nazi? Por supuesto que diría que sí. Porque eso significa que se están estructurando las cosas y que ahora es un actor fuerte dentro de esta batalla. Por eso yo decía que no somos celebridad. O sea, nosotros no somos celebridad, desde mi punto de vista. Termino el ejemplo y os doy paso. Dale. Por ejemplo, aquí hay Juan Ramón Rayo, que es un comunicador, economista muy importante, que él hace muchos años, entre otros, pero él es el más importante, que sale en un programa que se llama La Sexta Noche, que hacen unos debates los sábados, y yo me alegro de que él está allí, porque lo ven miles de personas. Yo no sé quién es iluminado que lo habrá contratado a él, porque La Sexta Noche es un nido de zurdos, entre comillas, pero siempre hay una voz liberal que llega a muchas personas. Entonces, de alguna manera pienso yo, está muy bien YouTube, estás tú comodito en tu casa, haces tu contenido, haces Instagram con este, con el otro,
pero yo creo que el fin es ese. O como mínimo es mi opinión, o como mínimo debería ser una de las aristas dentro de esta batalla. Saben, yo trabajo en la Ciudad de México, y por las características de mi trabajo tengo mucho contacto con personas de poder. Este, poder político, poder económico, poder. Y me doy cuenta que la verdadera corrupción no es robarse 3 pesos de una inyección que vendieron a 10. No, la verdadera corrupción consiste en dejar atrás lo que uno creía que iba a ser cuando estuviera en ese lugar. Eso es lo que he visto como denominador común en casi todas las personas que tienen poder. Y entonces pienso en esto exactamente que ustedes están diciendo, que llegado el caso, aceptarían estar ahí, en ese mismo lugar que hoy los aparta, que hoy no los deja entrar. ¿Sería esto una clase de corrupción de las ideas? Puedes retomarlo brevemente y ahora vale. te doy el paso. Que aquí yo creo que has cambiado un poco el tema. Una cosa es los medios de comunicación y otro es la política. Que vale que todo es mainstream, pero los incentivos son otros. Sí, pero los medios de comunicación tienen poder. Sin duda. Bueno, una de las ideas es ser un virus del sistema y cambiarlo desde dentro, ¿no? Me parecería una jugada estratégica interesante. Yo creo que hay un cierto nivel de incompatibilidad también. Igual, a ver, yo siempre veo que crean una especie de falsa dualidad. O sos una cosa o sos la otra, cuando en realidad puede ser todo. Para empezar, si vos lo llevas al liberalismo más extremo, sos antisistema. Por lo tanto, si sos antisistema, al menos que estés en una organización privada, vas a tener una muy mala relación con el Estado. Por lo tanto, hasta cierto punto, incluso estando en una organización privada, vas a ser como siempre el rebelde o la minoría o lo anti-establishment. Pero por otro lado, también puedes pertenecer al establishment y ser parte e intentar cambiar las cosas de adentro. Y una cosa no es incompatible con la otra porque hay pluralidad de personajes entre nosotros. O sea, mientras que alguno va a tender a buscar más alianzas para construir poder, el otro va a tender a querer tirar abajo el sistema y hacer anarcocapitalismo. Lo cual me parece bárbaro porque las ideas en general son las mismas, pero vamos variando. Pero Milei se hizo famoso por la televisión. Como mínimo, sí, tal y como yo lo veo. Ahí se hizo famoso por la televisión, exactamente. Pues gracias, gracias. Se hizo famoso por la televisión con un discurso antisistema. Sí, exacto. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo usar las armas del contrario para beneficiarse uno. Pero no, obviamente. Yo creo que el secreto acá está en ser virales. Para mí a ver, yo noto algo, por ejemplo, que la gente que tiene éxito en esto es la que no intenta repetir la fórmula del lado. Y eso por ahí es el error que yo veo más común, que todos están repitiendo la misma fórmula. Entonces, en Instagram tenés al mismo tiempo 89 vivos que están diciendo exactamente lo mismo entre 2 referentes que no están cambiando absolutamente nada el discurso y no están creando contenido. Yo les recomiendo a todo el mundo lo mismo. Dejen de hacer vivos en Instagram, háganlo cuando quieran, no sé, pero dejen de concentrarse en eso, siéntense en su casa, armen un guión, desarrollen una idea, hagan un video y luego cuando se formen como referente, ahí sí, porque la verdad es que para intercambiar ideas, primero tenés que formarla y tenés que masticarla. Entonces, nada, yo creo que sí nos podemos volver mainstream. Sí creo que incluso hasta nos podemos volver nosotros. Ojo con esto también, porque, a ver, vos me decís, en los medios tradicionales, ¿cuánta vida le queda al medio tradicional? ¿De qué estamos hablando? El medio tradicional hoy depende de pauta. Fíjate lo más importante, porque yo creo que una persona, un liberal, incluso no haciendo un guión, hablando al pedo nomás, tiene más éxito que la televisión por el simple hecho de que no tiene que seguir los personalismos. Nosotros hablamos de ideas, ¿sí? Yo no ¿De qué ideas? A ver, ¿de qué ideas? ¿Cuáles son las ideas? Y las ideas son bastante simples en general. En el caso de Latinoamérica es bastante sencillo. Bajar regulaciones, gasto estatal, menos poder en el Estado. No hay mucha más ciencia que eso. Pero nosotros hablamos de ideas, desde distintos aristas, porque yo qué sé, ahora voy a sacar un video sobre analizar cómo todos los discursos políticos se tratan de autopreservación de la política y autopreservación del impuesto para poder mantener el político, por ejemplo, pero buscar lo mismo en distintas aristas. Ahora, cuando vos prendés un canal de televisión, vos sabés que quien financia ese canal es el Estado, porque hoy las empresas privadas que antes financiaban los canales están poniendo su dinero en Google porque la inteligencia que hay para llegar al consumidor es mucho más simple, así que les conviene más. Pero entonces, esa persona que está defendiendo una idea en la televisión llega a un punto donde se tiene que contradecir porque tiene que defender una persona y no una idea. Entonces agarra y dice, no,
porque las retenciones están mal, porque de repente el ministro de Economía del mismo gobierno que había puesto retenciones al campo ahora bajó 2 puntos para que vendan. Entonces, por esta semana tengo que decir que están mal. La semana que viene tengo que volver a decir que están bien. Y así sucesivamente. Entonces la gente se pudre de eso, porque es cierto que le falta conocimiento en economía a la mayoría de la gente, pero tampoco es idiota. Entonces ve esas cosas, se pudre y de repente te ve a vos que vos no buscás chuparle las medias a nadie y en general intentás beneficiar a la persona que te está escuchando, está buscando un bien común y además de todo, está defendiendo un sistema que no te beneficia. Porque la mayoría de los políticos defienden el establishment que les da de comer. Nosotros defendemos un sistema donde nosotros mismos podemos fundirnos. Yo lo que quiero es igualdad de oportunidades para a ver, las reglas justas, igualdad ante la ley. Que yo pueda fallar o tener éxito, pero que sea responsable yo de mi fallo y de mi éxito. El político no, el político busca la autopreservación. Y eso se nota. Ignacio está pidiendo la mano, a ver. Un pequeño inciso y no quisiera monopolizarlo. Yo creo que hay algo complementario, y también lo que dices tú, Tipito, que al final también es algo generacional. Es decir, nosotros, yo creo que los que están por encima de los 50 años o así, seguirán viendo la televisión y esos ya forman parte del siglo XX, vamos a decir, de lo anterior. Nosotros es otro target, es otra manera de comunicarse, es otro canal y es en Internet. O sea, igual el mainstream, ya no tendremos que ser mainstream en el medio tradicional, sino que tendremos que armar otra cosa, como por ejemplo un debate de estos que se está haciendo. Yo creo que como mismo Rayo en La Sexta Noche llega a un público que quizá no interese tanto a los que dirigen La Sexta que llegue Rayo a ese público. Yo creo que nosotros, si tuviéramos la oportunidad también de participar en ese tipo de medios, llegaríamos a un público y a lo mejor, oye, convencemos a alguna persona que no nos ve en YouTube, pero sí nos ve por ahí. Seríamos una especie de troyano metido en ese sistema operativo. Y ya si nos corrompemos o no, pues ya eso depende de cada uno de nosotros, de nuestros intereses. Pero sería interesante que nos abrieran esa ventana. El tema es cómo se corrompe alguien en la libre competencia. O sea, si yo te estoy diciendo vamos a competir tú y yo abiertamente, es complicado. Porque como decía Tipito, nos podemos fundir. Cualquiera se puede fundir. Me gustaría explorar un poco, recién Tipito decía que cuáles son las ideas, las suyas, las que él defiende, que quiero encontrar coincidencias entre ustedes, muchachos y muchacha. La mía es simple, anticolectivismo. O sea, anticolectivismo de cualquier tipo. Ya está. No creo que hay que vender más ninguna idea que no sea esa. La mía es igual, respeto máximo a la individualidad. Eso, en contra del colectivismo. Exactamente. La mía es práctica. Menos Estado, menos posibilidades de que gente meta la mano y se roba las cosas. Así que estados pequeños y además, no solamente estados pequeños, sino descentralizado el poder, porque nada, nosotros en Argentina tenemos un problema de que es demasiado grande. Y al ser demasiado grande y todo manejado de nación, es cualquier cosa. Bella dama, me vas a golpear. ¿Dónde estás, Mamela? Presente, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas que tú defiendes? Bueno, vida, propiedad y libertad, creo que compartimos todos, quizás en grados distintos. Creo que, no sé si la diferencia, pero lo que quizás me destaco de los demás es que yo sí soy más defensora de las instituciones intermedias en la sociedad, porque muchas veces el individualismo metodológico resulta en un atomismo que deja al individuo indefenso frente a la muchedumbre porque le falta justamente una comunidad. Entonces, desde mi perspectiva más paleolibertaria, más en defensa de la familia, de la tradición y, por supuesto, las instituciones religiosas que le permiten a la creación de la solidaridad privada que no le da tanto poder al Estado, justamente que suplanta ese rol que deberíamos asumir los individuos. Aunque en muchos lugares Iglesia y Estado son parientes cercanos. Yo creo que esa división tiene que existir, vamos, economía de Estado separado y Iglesia de Estado separado. Eso yo creo que tiene que ir separado todo el tiempo. Igual a ver, Tipito, te veo gesticulando, a ver qué dices. Te pregunto al hardcore, te pregunto una cosita antes, perdón. Vos dijiste no colectivismo, lo cual yo estoy de acuerdo. ¿Pero estarías en desacuerdo de colectivismos privados? Pues yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con el colectivismo siempre y cuando se paguen ellos su propia mierda. No, está claro. Si quiere existir una comunidad Amish, es su problema. O sea, pero hay una diferencia entre colectividad y colectivismo. Igual que la hay entre individualidad e individualismo. Y yo creo que estamos mezclando dos temas. El colectivismo
es cuando te obligan a formar parte de una colectividad, a la fuerza, impuesto. Eso es colectivismo. Los que son Amish tienen una colectividad, ellos forman parte voluntariamente de eso. Ahora, cuando el Estado te dice, tienes que formar parte de esto, obligado, ahí están creando un colectivismo. Y eso en contra totalmente. Déjenme poner una caricatura sobre la mesa. Ahora voy contigo, Ignacio, que te veo que estás pidiendo la palabra, pero déjenme poner una caricatura sobre la mesa. Digamos que en la simplificación de los discursos, el Estado que interviene, el Estado que dice lo que hay que hacer, el Estado demasiado presente, es un Estado de izquierda, ¿no? Y ahí viene la caricatura, la izquierda y la derecha. Y después están los estados menos intervencionistas, los estados más pequeños, los estados de derecha. ¿Creen que realmente no hay ideas de derecha que tengan espíritus colectivistas? Sin duda. Por supuesto que las hay. Vas, A ver, Ignacio, vas. la derecha y la izquierda son dos caras de la misma moneda y la misma moneda va a llevar a la intervención desde los dos lados. A ver, uno dirá, yo qué sé, la iglesia, la familia o algún otro valor o el ejército o lo que venga, y va a llegar a un punto donde va a usar indiscriminadamente los impuestos de la gente para llevarlo adelante. Entonces va a usar la voluntad de muchos para llevar adelante la voluntad de uno. Es una inmoralidad. Lo que sí yo creo que esto es una cuestión de pendular, y siempre lo digo lo mismo. A mí nosotros vamos de izquierda a derecha históricamente en el mundo. Ahora estamos muy a la izquierda, entonces la derecha está debilitada. Y como la derecha está debilitada, busca alianzas. Y es cierto también que la derecha suele ser un poquitito más sobria respecto a los gastos estatales, entonces podemos llegar a encontrar una parte en una alianza política, si querés. Pero es una alianza política, claramente no es ideológica ni cerca, digamos. Yo tengo una filosofía muy distinta a la ideología de ellos. Entonces, nada, está todo bien porque estás debilitado, pero todos sabemos en la historia lo que es la derecha cuando no está debilitada. Y el problema de la izquierda hoy también, por otro lado, es que está empoderada. Porque la izquierda con poco poder, ojo, porque tiende muchas veces a anarquismos y a estar en contra de que se concentre por el Estado. Entonces, acá el problema es nada más que está muy gordo. La izquierda está muy gorda y cuando la derecha esté gorda, vamos a tener el mismo problema con la derecha. Pero ¿qué derecha? La derecha de los padres fundadores, por ejemplo, te pito. Yo voy a aclarar un momento porque puede ser que a mí se me esté planteando aquí como súper libertario y no lo soy. Yo estoy para la vía de Mamela más bien, yo soy cristiano paleolibertario, ¿ok? Por eso considero que tiene que existir una separación entre la Iglesia y el Estado para que no se den más los desastres que se han dado a nivel histórico con respecto al tema de la Iglesia. Entonces, por eso te preguntaba, la derecha de los padres fundadores, separación de los tres poderes. Sí, o sea, pero es que la religión es muy sencillo de resolverlo. Cree en lo que quieras, yo como Estado nunca te voy a prohibir que creas en nada. Es la libertad de credo, es así de simple. De la misma manera que es libertad de credo, sexual, ideológica, lo que vos quieras. El tema es que tu dinero es tu voluntad, tu dinero es tu motor para hacer las cosas. Cuando yo te quito ese dinero con impuestos y lo que hago es ejecutar la voluntad de otra persona, lo que estoy haciendo es violando tu voluntad. Por lo tanto, respetar la voluntad de todos es, aunque yo entiendo que no existen los extremos, así que no es imposible, dentro de lo posible, intentar hacer cosas que sean más bien para cosas que compartimos, o sea, que legislar en lo que tenemos en común, en cambio de legislar en lo que nos diferencia, y gastar en lo que tenemos en común, en cambio de gastar en lo que nos diferencia. Sí, yo hablaba porque principalmente cuando se menciona la Iglesia, casi siempre se le ataca por esa vía. Por ejemplo, el sistema de diezmo bíblico es de 10% dividido en 3 años. O sea, es como que 10% este año para los pobres, el año que viene para el gobierno y el año que viene para mí, mis vacaciones. O sea, te das cuenta que hay un sistema que no es ni impuesto, es más bien diezmo, completamente diferente. Entonces, por eso planteo. Pero si es voluntario, está bien. A ver, si la idea de la Iglesia que todos vayan desnudos, saltando y haciendo... Yo no tengo ningún problema. ¿Cuál va a ser el problema? Si la persona lo está haciendo voluntariamente. Mi problema es cuando te impones sobre otro. Yo, la religión, bienvenida sea. A ver, se han tocado varios temas y los pasaré brevemente. El tema de la derecha es realmente complicado porque, claro, la derecha, tal y como nosotros creo que lo hemos entendido en el último siglo y medio, puede ser fascismo y puede ser conservadurismo o incluso puede ser liberal, igual puede ser liberal conservadurismo. Entonces, claro, cuando uno habla de derecha,
en el fondo se tendría que definir exactamente qué es. Aquí, por ejemplo, hay un partido en España que se llama Falange, que el otro día pues, le hicieron una entrevista a un canal de YouTube y decía, bueno, nosotros económicamente la verdad que nos parecemos a Podemos. Si sabéis qué partido es Podemos, ¿no? Que es de izquierda. O sea, al final no deja de ser, como bien decía Tipito, pues una especie de colectivismo que en vez de hablar de la lucha de clases, pues te hablan de la patria y de la nación. La analogía que a veces yo pongo, quien me siga ya sabrá que me repito, es el anillo del poder del Señor de los Anillos. O sea, al final el gobierno, el problema es quién tiene el anillo del poder. Y yo creo que si algo hemos aprendido de esa película es que el anillo hay que destruirlo. Y es un poco el mensaje libertario. Y para terminar, respondiendo a la pregunta de antes y también a modo de propuesta, yo en las ideas que defiendo, más que ser en negativo, izquierda, derecha, anti esto, anti lo otro, yo estoy a favor de la prosperidad y de la clase media. Y creo que todo lo que entraña la clase media está bastante relacionado en parte con lo que decía Mamela también antes. O sea, hay que abogar para que la gente tenga dinero y tenga la cultura del dinero y la cultura un poco burguesa, capitalista, familia, bueno, todas estas instituciones. Y bueno, y sí, no me quiero enrollar más, pero al final el colectivismo, como bien decías, hay que saber desenmascarar ambas facetas. A ver, antes de ir con Mamela, voy a repetir una frase tuya, porque dijiste, hay que abogar porque la gente tenga la cultura burguesa de la iglesia y la familia. Mamela, quiero escucharte. Sí, claro. Bueno, antes que nada aclarar, yo justamente estoy dando un taller de historia donde hago que mis alumnos marquen las distintas gamas de la política y para dejar en claro, nuestra cultura se ha ido tan a la izquierda que hemos permitido que llamen extrema derecha a la tercera posición. El nazismo, el fascismo, la falange y el peronismo son tercera posición, solo para dejarlo aclarado, no son derecha. Entonces, muy peligroso caer en esa falacia de ni izquierda ni derecha, porque en esa línea también más abajo está la socialdemocracia, que es facilitador. Entonces, solo para aclarar. Y gracias por la pregunta y por la mención, Ignasi. Justamente yo creo fielmente que quienes creemos en la solidaridad privada, si somos actores mucho más activos, valga la redundancia, en la ayuda al prójimo, le debilitamos al Estado. Cuando nos ayudamos los unos a los otros, la cooperación voluntaria suplanta a que se haga por la fuerza. Y cuando hablé anteriormente del atomismo, el mejor caso es Suecia. Si no lo han visto, recomiendo vean la teoría sueca del amor, que todos se pelean por decir, es que Suecia es socialista, no, es que Suecia es capitalista. Bueno, Suecia es una fusión. Y para quien no sepa, en Suecia los ancianos están tan abandonados que hay un organismo estatal que recoge los cadáveres de los viejos porque están abandonados. Porque en Suecia hicieron un proyecto de ingeniería social en los 70s que fragmentaron a la sociedad y lo atomizaron al individuo, fragmentando a la familia. Entonces, por eso, como bueno, lo aclaró Carlito, cuando el individualismo, una cosa es el derecho individual y la valoración del individuo en toda su esencia, y otra cosa es desvincularlo de todas las instituciones intermedias, porque no es solo el individuo y el Estado. Entre el individuo y el Estado hay un montón de organizaciones intermedias. Y como bien dijo, no es lo mismo colectivismo que colectividad, o bien, como aclara la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la libertad de asociación, de formar parte de un grupo, de ser parte de una entidad fuera del Estado. Si permitimos que solo haya dos instancias, nos quedamos sin todo lo demás y sin la capacidad de cooperar entre nosotros, precisamente para debilitar al Leviatán que nos deje en paz. Leviatán. Ya, un segundo rápido. Eso que ha dicho Mamela, de que la solidaridad entre individuos debilita el poder del Estado, la clave de eso, el ejemplo tangible está en Cuba. En Cuba, el Estado no permite que los ciudadanos sean solidarios entre ellos. Y además puedes ir preso por ser solidario con tus compañeros, porque así le quitan el poder al Estado. En La Habana hubo un tornado hace poco y la policía se llevó presas a personas que estaban intentando ayudar, llevarle comida y agua a los que estaban damnificados por el tornado. Porque eso solo lo puede hacer el Estado. El monopolio de la solidaridad solo lo puede tener el Estado. Porque si lo tienen las personas, se debilita el poder, pierden el control. Ese es un punto súper interesante el que estás diciendo, porque además hay otra historia que hay que tener en cuenta entre la supuesta ideología y la realidad económica. Bueno, podemos irnos a los extremos de Cuba y China, ¿no? Las realidades económicas francamente distintas, y sin embargo hay un denominador común. Déjenme proponerles un pequeño juego. Les explico por qué quiero jugar este juego.
supongamos que hay algunas personas que nos están viendo que no tienen muy claro qué es esto de ser libertario. Y entonces intentan identificarse con algunos de ustedes que al mismo tiempo tienen ideas bastante disímiles en algunos puntos. Entonces, yo les voy a decir algunas palabras y les pido votación, sí o no. Así de sencillo, yo sé que las respuestas binarias no son fáciles, pero pues intentemos ponernos ahí. Entonces, votan uno por uno en el orden en el que les voy diciendo. ¿Están de acuerdo con el juego? Primero. Ok. Sí. Ok. Entonces, a ver, políticas sociales de Alemania, Carlitos, ¿sí o no? No. No. All hardcore. No. Ignasi, Es que no he entendido. ¿Políticas sociales de qué? de Alemania. Yo diré depende. Depende de cuáles. Mamela. Salgo de la binariedad y le doy un tercer elemento. Mamela. ¿Tiene que ser sí o no? Yo no lo hice. ¿Cómo les gusta? O sea, Ya están llevando al extremo lo de ser disruptivos. Ordénense, muchachos. Perdón. Al principio no, pero creo que el ordoliberalismo alemán es más funcional que la socialdemocracia promedio. Exacto. Muy bien. Tipito. Pero por principio. Para mí no es tanto un problema y siempre lo marco, era sí o no, ¿no? La cagué, pero bueno, no. Para mí no es tanto un problema de financiamiento público, sino es un problema de administración pública. El tema de los vouchers, por ejemplo, es financiamiento público en la administración privada y funciona perfectamente porque se intenta emular de alguna manera el sector privado. Así que es una pregunta súper amplia. Depende. ¿Lo va a hacer con intereses privados? Sí. ¿Lo va a hacer con administración pública o con intereses públicos? Para nada, ¿no? Ok. Sí, me encantaría si pudiéramos hacerlo, pero esta plataforma no lo permite en este momento porque estoy seguro de que va a ser votación por unanimidad. Cuba, ¿sí o no? No. No, no, Pregunta no. es si la destruimos, no entiendo, para pregunta colectiva, no es... No estamos hablando de bombardear, no estamos hablando de bombardear. Listo, Tranquilo, Tipito, tranquilo. Modelo económico, modelo social, había un modelo económico en Cuba. Ojo, sí, no, además, el de Che, ¿cómo que no? además, todavía mejor, hay un modelo de consumo que dice Alberto Garzón, el ministro de Consumo de España, que es el mejor modelo del mundo, el modelo de consumo de Cuba. Bueno, pero además una cosa, All Hardcore, acabas de poner una cosa que, digo, la gente suele no poner en el mismo renglón, pero es un tema, dijiste modelo económico o modelo social, ¿que no acaban contaminándose? Sí, sin duda. Bueno, y yo creo que por eso dije que no rotundamente cuando me dijiste política social. claro. Déjenle eso a las iglesias. En serio, como decía Mamela, aquí en Estados Unidos emigraron siempre miles, millones de inmigrantes y la gente no se morían de hambre. Déjenle eso a las iglesias. O sea, cuando tú metes al gobierno a administrar el dinero, vamos, o sea, esto Thomas Sowell lo explica clarísimo lo que ha pasado con las poblaciones afroamericanas. Las han empobrecido a golpe de políticas sociales. O sea, los han hecho creer que son inútiles. Yo sé que igual desde Europa se ve diferente, pero tal y como yo lo veo, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. En la teoría todos estamos de acuerdo. Lo que veo es que yo o los liberales también tenemos que trabajar desde la realidad. Entonces hay países y países. Los países del norte de Europa o Alemania son más productivos, entonces pueden pagárselo esos derechos sociales. Entonces a mí eso, como mínimo, me parece más sostenible que no en España, en el que nos endeudamos y vamos a pedirles dinero a los alemanes. O sea que también hay una graduación ahí. No, y aprender a convivir. Vos pensás que hay un montón de gente que no puede captar la realidad sin un paternalismo. Hay gente que necesita una estructura que la busquen en la iglesia. Que la busquen en la iglesia. No. Entiendo, pero que lo buscan el Estado, porque no creen en otra cosa. Entonces hay que buscar... Se los va a comer, o sea, terminas en Cuba. No, te entiendo el punto. Yo estoy de acuerdo con vos, como dijo Ignasi, estamos de acuerdo en la teoría. Yo lo que digo es que a veces hay que jugar a encontrar placebos que son liberales, pero que parecen socialistas y dan la sensación de socialista y el socialista está feliz. O sea, tomaste chupetín y le haces así y listo. Porque de verdad, hay que también jugar a la política de mantener contento a las personas. No es tan sencillo, tan fácil, porque si no, sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Nada de Estado que se organice es un administrativo y prestador de servicio en 2 o 3 cosas y ya está. Y se acabó. Pero la realidad es que yo tengo que admitir de que a veces tengo que encontrar algunos puntos en común. Pero sí, te voy a dar la razón 100%.
todo lo público tiende a ser menos efectivo siempre y tiende a crecer. Eso sí. Solo para terminar con las votaciones que teníamos. ¿Aborto sí o no? No. Carlito. No. Mamela dijo no. ¿Carlito? Me abstengo. No sea collón. Hombre, tengo ideas encontradas con el tema del aborto. Tengo ideas muy encontradas. Okay. Me resulta imposible decir sí o no. Estoy de acuerdo en que cada persona deba decidir con su cuerpo lo que quiera. Ahora, me afecta también que se quite una vida, que es la vida del no nacido. Entonces ahí tengo ideas encontradas. Tipito. Me parece que es una trampa política. Terminamos apoyando a gente que dice que usa un pañuelo de un color, o gente que dice que usa el otro pañuelo de otro color, porque solamente usan un pañuelo, y la realidad es que hay países pobres con aborto, y hay países ricos con aborto, y hay países pobres sin aborto. ¿Derecho a la vida, sí o no? ¿Sabes cuál es el problema? Soy sincero. Yo me voy a reservar mi respuesta. ¿Y sabes por qué me la reservo? No por una cuestión de que crea de que no es una pregunta importante, sino porque hay gente que me va a dejar de escuchar porque yo tengo una respuesta, y a mí me interesa que esas personas se vuelvan liberales antes de que defiendan o no una postura en una sola ley que realmente a fondo no afecta a la economía entera. No, lo que me parece claro es que sigues queriendo tu programa de televisión. Ignacio, no contestaste. La pregunta era aborto sí o no, es que estaba... Sí. Bueno, yo como también soy así medio raro, le voy a dar un giro. Creo que hay dos batallas. Una sería la legislativa, pero creo que esa va después de la batalla educacional. O sea, yo filosóficamente estoy en contra, pero aquí lo que hay que hacer, más que poner leyes o no, que también, pero eso ya daría para otro debate, es dar una batalla moral para decir, hey, uno tiene que ser responsable con su vida, tus actos tienen consecuencias, y si las consecuencias son una nueva vida humana, ahí hay un tema que hay que tratar. Lo que quiero decir es que tampoco no podemos pretender delegar todas las cosas en el Estado, sino que tiene que venir de las familias y de las personas hacer, en este caso, cierto proselitismo en contra del aborto. Contestaron todos, ¿verdad? Sí. Vamos con una última de mi jueguito antes de pasar a otro asunto. ¿Uso lúdico de drogas, sí o no, Carlito? Yo creo que las drogas deberían despenalizarse totalmente. Además, me encanta lo que escribió Antonio Escotado sobre las drogas y me encanta su forma de pensar. Creo que deberían estar despenalizadas totalmente. Tipito. Pero sí, que la gente se dé con lo que quiera. Mientras yo no lo pague de mis impuestos, que se den con lo que quieran. Para mí la discusión no es drogas sí, drogas no. Es financiamiento público después de la salud cuando la persona esté destruida. Pero después, que se den con lo que quieran. Si cada uno es libre de elegir hasta de cómo muere. Mamela. Sí, yo creo que más se debe abordar como un tema de salud que de un tema penal. Pero no llegar al punto de decir, es que como si fuese muy light, pero sí como un problema, no sé si contesta. Como en Portugal, por ejemplo, el enfoque es... Me faltó all hardcore, ¿verdad? Sí, yo sí creo que se deberían legalizar. Al final todas son legales. Ignacio. A ver, yo la pregunta que os haría es ¿cuándo quedamos para hacer esta fiesta? No, después de la pandemia, compadre. Ya no, con la pandemia yo me estoy volviendo loco. Sí, yo filosóficamente estoy a favor de la despenalización, como decía Carlito, pero también retomo lo último que ha dicho Mamela. O sea, yo, por ejemplo, tengo amigos y familiares que, en concreto uno que conozco, ha destrozado su vida por la droga. Entonces, hay que tomar los temas con la perspectiva pertinente. Legalizarla, sí. Frivolizarla, no. Entonces eso entra todo lo que yo creo que venimos hablando a lo largo de la charla, una red de seguridad no estatal, una cierta cultura de la responsabilidad, en tanto que, como bien decías tú antes, Gabriel, que sea lúdica. Si es lúdica y controlada, haz lo que quieras con tu vida, pero también debemos todos sostener esta cultura del apoyo y de decir, hey, con la droga o con otras cosas, o con el mal humor también, que es una droga asquerosa, puedes arruinar tu vida. Y eso es muy ahí es donde yo Caramba, conozco gente que vive drogada si el mal humor es una droga. Bueno, sí, pues yo, bueno, mi tesis, eso ya daría, si quieres lo hablamos luego. Claro, ese es un buen argumento. Para mí la persona que se droga fuerte, que está todo el tiempo perdida, me parece una idiota, pero yo no prohibiría su derecho a hacerlo. O sea, una cosa es mi opinión y otra es qué haría yo. Es que no se lo puedes prohibir. O sea, no se lo puedes prohibir. Lo vas a hacer aunque después vayan presos, ¿sabes lo que te digo? O sea, es imposible.
tiene que surgir estructuras espontáneas que justamente ayuden a esta persona. Ya está. La iglesia, iglesia, ya está. ok. Por Sí, eso hay les digo que que- repartir ¿qué drogas pasa? en la A ver, iglesia, estoy de muchachos. acuerdo. Repartamos Orden, drogas en la muchachos. iglesia. A ver, orden. A ver, pusieron la iglesia otra vez sobre la mesa. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia recibe financiamiento del Estado? Yo por eso dije economía separada de la iglesia. O sea, la iglesia no tiene por qué estar junto con el Estado. No tiene, te digo así. En múltiples casos, el tema del financiamiento de la iglesia viene porque el Estado ha expropiado a la iglesia durante siglos y por eso es que le está pagando de a poquito todo lo que le robó. Pensemos A que ver, explica eso. ¿Cómo que el Yo Estado no ha entraría en ese expropiado a la argumento iglesia? porque si ¿Dónde, no, cuándo y con cómo? ese mismo argumento podés justificar el feminismo, ojo. ¿Qué? Y ¿Por porque qué? hubo épocas donde la mujer tenía posturas que no eran buenas, así que ahora tenemos que eternamente chuparle las medias hasta el infinito. ¿El por Estado todo le lo que le hizo el expropió hombre antes. al feminismo su feudo? ¿Qué? Es una falsa analogía de aquí a la China. No es una Cambridge, falsa analogía, Oxford, porque las primeras gente universidades de la humanidad fueron fundadas por la Iglesia Católica y con la instauración del Estado-Nación expropió masivamente los colegios, todas las instituciones educativas fueron fundadas y por la las Iglesia Católica. instituciones están compuestas por ¿qué? Gente que ya ¿qué? murió. Las instituciones están compuestas por gente que ya murió. Al Las cagadas se las declararse mandó de gente del Estado pasado. laico, le expropia a la iglesia. Yo solo estoy explicando el sistema de financiamiento. ¿Por qué se le paga? Se le paga porque se le expropió y lo que se está pagando es indemnización. Por si acaso, soy profesora de historia, es mi trabajo. Vos me estás diciendo que de juicios antiguos se les está pagando perdón, está bien. Le está pagando lo que le robó. Pamela, ¿tú estás de acuerdo con la división entre iglesia y Estado? Es una buena pregunta. Mientras haya Estado-Nación en la modalidad república, sí, en una monarquía quizás no. Porque son distintos sistemas. En una democracia con separación de poderes, como la que había en Estados Unidos. Pues en una república sí, en una monarquía no. Son Muy distintos bien. sistemas de Vamos gobernanza. a entrar ya sobre el final porque les prometimos una cantidad de tiempo, pero ustedes se ponen a pelear y no me dejan avanzar. No tengo más que quedarme aquí. Vamos, a mí me gustaría cerrar este asunto sobre un país en específico que, como decía Ol Hardcore hace un rato, llegó a Uruguay para enterarse de que resulta que Cuba era una panacea vista desde los ojos sudamericanos. Y quisiera poner este eje castrochavista que atraviesa transversalmente Latinoamérica con muy distintas visiones dependiendo del cristal con que cada uno de ustedes lo mire. ¿Creen que esto tiene algún punto de coincidencia con las ideas que ustedes defienden? ¿Todos están en contra de este eje sociocultural, político, económico? Tipito. Yo sí. Si estamos todos en desacuerdo con la columna socialista que está en toda América, por supuesto que sí. No. A ver, todos compartimos un montón de puntos en común. Incluso si nos ponemos a discutir con Mamela sobre la iglesia o no, tenemos un montón de puntos en común y tenemos más puntos en común que puntos en contra. Y en esos puntos en común estamos todos de acuerdo que estamos en contra del totalitarismo. Porque el totalitarismo termina atacando cualquier cosa. Vos querés ser cristiano y estar tranquilo, va a llegar el día donde no vas a poder porque el Estado va a querer reemplazar tu fe por la fe del Estado. Vos querés ser deportista, todo, cualquier cosa que quieras hacer, en algún momento va a venir el Estado a pegarte una patada en la cara. Entonces, nada, me parece que sí, creo, no sé, ¿hay alguno de acuerdo con el socialismo en Latinoamérica? Medio raro. Voy a ir un poco más allá, y yo creo que es lo que es más peligroso, incluso más pernicioso aún, y no quiero menospreciar los países latinoamericanos, es que esas ideas están calando en intelectuales relativamente potentes de los campus de las universidades americanas. Entonces yo creo que si un país que representa tanto la modernidad y Occidente y el primer mundo, entre comillas, empiezan a calar estas ideas, pues ahí sí que la hegemonía se nos viene en contra. De alguna manera u otra, los países pobres siempre se reflejan en los países ricos. Entonces, si la hegemonía, en este caso en Estados Unidos o en Europa, tiende a las ideas que nosotros apoyamos, quizás de alguna manera u otra caería por su peso. O sea, al final todo está conectado. Y bueno, a ver qué pasará, pero sí, obviamente es el enemigo a batir. Sí, hay algo interesante, y es que ninguno de los que estamos aquí se ha expresado
en contra o ha intentado decir lo que tiene que hacer los socialistas o los comunistas o esta columna de izquierda. Sin embargo, ellos son los que intentan decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros en contra de ellos o están ellos en contra de nosotros? Ya, Yo, claro, yo no estoy en contra de ellos. A mí, de hecho, no me interesa su vida. Ni siquiera, sí, ni siquiera les presto atención. Pero es que mientras ellos estén en contra mía, mientras ellos invadan mi privacidad, mientras ellos se intenten intrometer en mi forma de vivir, pues yo tengo que defenderme de eso. Y ahí está la clave, en cómo nos defendemos, cómo nos vacunamos en contra de todo ese totalitarismo y si podemos vacunar también a nuestro entorno para que no se deje invadir por ese totalitarismo. Yo no estoy en contra de ellos, ellos son los que están en contra mía. ¿Sabes cuál es el problema? Perdón. Dale, Ignacio, dale. De todos Muy modos, breve. El problema, Carlito, tu punto es interesante, que según su punto de vista, como mínimo por lo que entiendo yo, es que todo es un constructo social. Y la sociedad es un ente abstracto que al final está regentado por ellos y sus ideas. O sea, hay que ir a refutar eso. No es que ellos estén en contra tuyo, es que su concepción de la sociedad es diametralmente diferente a la tuya. Por eso el entendimiento no creo que sea posible en última instancia. No, definitivamente no es posible. Y además yo he interactuado con algunos comunistas cubanos específicamente y no hay forma de entenderse con ellos porque actúan como fanáticos religiosos, pues igual. Ahora, yo insisto, yo no estoy en contra de ellos. A mí como personas, como individuos, no me interesan para nada. Pueden hacer con su vida lo que les dé la gana, siempre y cuando no se metan en la mía, que es lo que ellos intentan hacer. Ahí es donde está mi problema con ellos. Cuando recién Ignacio, dime, a ver, Tipito. Una tontería sobre lo de las universidades que calan la ideología. Hay algo muy gracioso que es que yo veo que siempre los defensores del establishment, los defensores del sistema público, de la expansión del sistema público, no es de malo, pero los menos productivos. Yo siempre dije lo mismo, cuando encuentro un grupo de licenciados en filosofía casi siempre están tirándole piedra al capitalismo, pero justamente son los que no producen. Y la mayoría de las carreras de licenciatura en filosofía se estudian todas en universidades públicas. Entonces la universidad pública termina siendo una impresora de estatistas. El Estado obviamente va a crear a sus propios, pero en contra de todo lo que estoy diciendo, yo creo que, ojo, porque la batalla se la está comiendo la tecnología. Hoy sos más útil, porque el conocimiento tiende a ser práctico en Internet. Sos más útil aprendiendo cualquier carrera o cualquier profesión por Internet de lo que sos en una universidad. La universidad está quedando vieja. En general, la ideología estatista está quedando vieja porque se la come la tecnología. La tecnología es práctica. Y hay algo que es medio loco. Nosotros tendemos a confiar ciegamente en la tecnología. Eso podemos discutirlo si está bien o está mal. Pero la tecnología de a poco va a ir reemplazando la organización del Estado y le va a ir compitiendo, al punto donde hoy chicos que no entienden nada de liberalismo trabajan con aplicaciones de delivery y se niegan a que los representen sindicatos. Entonces, ojo, porque nosotros tendemos a reemplazar infraestructuras que eran estatales por infraestructuras que ahora son tecnológicas y privadas. Y eso es generacional y ya está incluido en el chico. El chico confía e interactúa en la tecnología de una manera que nosotros capaz que no, por una cuestión de cuándo nacimos. Otra victoria del capitalismo. Ahí debo ser otra vez la manzana de la discordia. ¿Por qué? ¿Me odias? Decilo. No te odio, pero pensamos muy diferente en muchas cosas y quizás estamos más informados o desinformados en otras. Bueno, para quien no sepa, yo soy cofundadora y portavoz del Partido Libertario Cubano. Entonces, es un tema que me toca muy de cerca y que lo vivo, y hago hincapié en lo que dijo Tipito, el tema de la tecnología. Para los jóvenes que nos ven, el emisor del Internet en Cuba es el Estado y tiene el poder de anularte, porque tu usuario, y me dirán si me equivoco. También en China. Ajá, entonces tiene el poder de anularte. Nosotros tenemos un promedio de detenciones cada 2 semanas y les echan ácido en los teléfonos para inhabilitarlos y entre otras censuras. Y bueno, yo no puedo ir a la isla porque mi nombre ya está fichado y he tenido activistas con una bota en la cara que les dijeron, sabemos que Mamela les financia. Si supieran que Mamela no llega a fin de mes, oye, pero lo que hago es ampliar. ¿Qué? No seas así. Ay, ¿se cortó qué? Te decía que me financies a mí también, no seas así. Bueno, y respecto al tema de la tecnología, ojo, porque Google
tiene un sesgo ideológico fuertísimo, fuertísimo, y de hecho tiene la potestad. Por ejemplo, el aborto fue legal en Irlanda y admitió, porque fue por consulta popular, Facebook y Google admitieron que anularon toda información pro vida. Los irlandeses votaron sin acceso a información pro vida. Y ojo con eso, porque nosotros que defendemos el libre mercado debe ser justamente en libertad, y nosotros estamos frente al auge de un corporativismo que pulula con el Estado y que en la pandemia lo hemos visto más que nunca, aplastó a toda la pequeña y mediana empresa, pero las corporaciones cada vez más ricas. Entonces, Sí, ojo igual, también la responsabilidad que tenemos como difusores de las ideas, no confundir capitalismo con corporativismo y no confundir con exaltar a los oligopolios que tienen cada vez más poder de censura y de control de información. a ver, Ayer, cualquier empresa que... diga, Tipito, diga. Cualquier empresa que se meta en la cama con el Estado, ya está, perdió mi respeto y mi apoyo. Pero más allá de eso, fíjate que Dios puede sangrar, porque aún así, con las cagadas que se mandó Twitter respecto a Trump, eso hizo que pierda miles de millones y que crezcan nuevas plataformas. No está todo así como regalado. Entonces, nada, hasta Dios puede sangrar. Ayer ponía yo un tuit en la noche porque veía hordas de gente aplaudiendo a Joe Biden por los decretos firmados en su primera tarde de gobierno. Solo digo algunos, ¿no? Detuvo la construcción del muro con México, tema local. Detuvo la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Detuvo la salida de Estados Unidos, regresó a Estados Unidos al acuerdo de París, y solo por decir algunas. Reconocimiento y detuvo las medidas represivas contra los DACAs, en fin. Yo les decía, no más que antes de adorarlo, les recuerdo que también adoraron a Barack Obama, quien, por cierto, fue a una guerra algo así como 9 días antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, una guerra en nombre de la paz. Y el mismo Barack Obama, cuyas deportaciones han sido históricas. Entonces, ante la llegada de Joe Biden al poder, ¿qué expectativa tiene cada uno de ustedes? Y con eso nos despedimos. Pamela. Bueno, desde la misericordia rezo por su conversión, porque dicho argentinamente es un chanta, porque alega ser católico y ser pro aborto es motivo de excomunión. Así que por eso digo, rezo por su conversión. Yo no le tengo fe y hago hincapié en lo dicho por Tucker Carlson, que creo que es el periodista más destacado en Estados Unidos, es un truther que dice la verdad en el tiempo de engaño universal. Y él dijo, la mayor fuerza de Biden es ser inofensivo, es ser ese abuelito despistado que se olvida las cosas, pero detrás de él viene una agenda. Y ya 2 veces Biden se ha referido a Kamala Harris como presidente, y Nancy Pelosi, que es la más importante en la Cámara de Representantes, sacó adelante la enmienda 25 que permite reemplazar al presidente con el vicepresidente, y dijo, por si acaso no es por Trump. Entonces yo creo que lo más peligroso de Biden no es Biden, sino ser un caballo de Troya que va a permitir la radicalización del Partido Demócrata, que históricamente ha sido socialdemócrata, pero que vemos que es cada vez más socialista con personajes como Alexandra Ocasio. Yo más bien tengo la esperanza que los demócratas tradicionales como Biden puedan marcar una línea o un freno frente al avance de personajes como Bernie Sanders, The Squad y todos los progresistas socialistas. Carlito, independientemente de que apareces primero en mi pantalla, tú estás ya mayor y como estás en Europa te tengo que mandar a dormir, así es que danos tu opinión. Sí, yo coincido con Pamela en que el problema no es Joe Biden, sino el problema es todo lo que hay en torno a Biden. Y creo que, bueno, yo no estoy en favor de Biden ni de su política ya desde el inicio que empezó a mal funcionar, según mi opinión. Pero yo creo que el problema no va a estar en estos 4 años o en estos 2 años hasta que se vuelva a celebrar las elecciones en la Cámara Alta, si mantienen el poder o no. Yo creo que el problema va a surgir con vistas a la Agenda 2030. Y ahí es donde no podemos perder el foco, en la Agenda 2030. Todas estas personas están trabajando con una fecha. Si lo pueden hacer ahora, evidentemente lo van a hacer, pero la repercusión de esta administración de Estados Unidos se va a ver
por allí, por esa fecha, por el año 2030, que es donde va a converger toda esta tormenta de izquierda que está rondando por ahí. Ignacio, tú también estás en Europa, vete a dormir, pero antes dime, ¿qué esperas de Biden? Gracias, sí, no, la verdad que ya empiezo a tener sueño. No tengo grandes expectativas, no tengo grandes expectativas en la política en general, pero retomo, yo estoy muy de acuerdo con Mamela. Al final, quizás lo que sería más razonable dentro de la realidad es que hubiera como un gran centro que fuera razonable en la medida de lo posible. Entonces, el problema quizás no es Biden, como bien decíais, sino la radicalización del Partido Liberal, esos valores que hubieran podido, bueno, el Partido Liberal, ¿no? Que de alguna manera u otra fueran algo liberal clásicos, algo moderados, algo socialdemócratas, al final están comprando la propaganda, y lo retomo con lo que he dicho antes, del socialismo latinoamericano del siglo XXI. Es que es muy peligroso esto, ¿eh? Hardcore. ¿Dónde estás? Con respecto, no sé, ¿me escuchan? Ahí ¿Se está. escucha? Sí. Bueno, con respecto a esto que estaba diciendo Ignacio, retomo, se me cayó la conexión ahorita, perdón por eso. Hay una cosa que quiero decir, y es el tema de que él dijo que normalmente los países pobres imitan lo que hacen los países ricos. Algo así fue lo que entendí antes que se cayera la conexión. Y yo creo que no. O sea, yo creo que Cuba ganó la batalla cultural, pero de sobra. O sea, reflejo de eso es que tú llegas a cualquier país latinoamericano, Chile, por ejemplo, la propia España. Yo he discutido con muchos niños comunistas en España. Yo creo que ha sido al revés. O sea, yo creo que la batalla cultural la ganó la izquierda. Y Cuba ha invertido dinero en eso, vamos, a chorro, igual que Venezuela. Y con respecto a este tema de que se está hablando ahora, yo creo que ese es el reflejo. Ahora mismo ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Que hayan cubanos que voten por Biden significa que no entendieron nada de lo que pasó en Cuba. Desde mi punto de vista, tú no entendiste nada. Un venezolano que vote por Biden y un cubano que vote por Biden no entendió nada de lo que pasó en su país. Totalmente. Tipito. Creo que tenemos dos problemas de la victoria de Biden. El primero es la existencia de Biden, pero no como presidente, sino el hecho de que, como Biden representa todo el progresismo, pasó que muchos liberales pasaron a apoyar a Trump y empezaron a crear una especie de personalismo como que Trump fuera el liberalismo. Y lejos está de ser el liberalismo, porque tiene un montón de cosas que no son para nada liberales, y ese es el primer daño que hemos recibido nosotros los liberales, en el mainstream, digamos, que quizás Trump se ha vuelto algo medio como el culto a Trump y no tiene nada que ver. Y lo otro que va a ser muy grave, que lo va a descubrir, ya lo descubrió apenas ganó, pero lo va a volver a descubrir Estados Unidos, es que tanto Antifa como BLM, como todos esos movimientos, como el feminismo, todos esos movimientos se van a poner a la izquierda de Biden. ¿Qué significa? Como dijo bien Mamela, se va a correr todo más a la izquierda. Entonces, hoy Biden es la izquierda, Antifa, BLM, el feminismo se van a poner a la izquierda y van a pedir un presidente más de izquierda y lo van a tachar a Biden de derecha. Y así sucesivamente se va a seguir corriendo a la izquierda, se va a seguir corriendo a la izquierda, se va a seguir corriendo a la izquierda. Eso es una cosa muy peligrosa. Pues muy bien, quiero agradecerles a todos. Antes déjenme llamar otra vez la atención de Frank Zimmerman para esta despedida. Frank, ¿estás ahí? Hola a todos, gracias. Aquí desde México, lindo y querido. Nada, de acuerdo totalmente en el planteamiento. Mayormente estoy muy de acuerdo en todo lo que plantean. Yo creo que es importante sencillamente divulgar desde distintas aristas. Cada uno tiene, que si estás más hacia la iglesia, que si no, pero lo importante es que por muchos años estuvimos escuchando hablar de batalla de ideas y hegemonía cultural. No sabíamos qué era eso, y finalmente ahora estamos viendo el resultado de todo ello, y si no lo hacemos, esta pandemia ha contribuido con que se fortalezcan todas estas nuevas voces que antes comenzaron puntualmente a hacer su trabajo, y ahora con las cuarentenas y demás, todos se potenciaron. Yo recuerdo hace casi ya un año hablando con Ignacio, apoyándolo, viendo por primera vez yo vi a tanta gente joven interesada. Yo soy cubano y uno de los temas que más me interesa es
Cuba, qué pasó en Cuba, la influencia que Cuba ha tenido en el hemisferio, y me siento contento, orgulloso de haber llegado a esta parte, que se han fortalecido las distintas voces que hoy están presentes aquí. Bueno, desde mi ángulo los apoyo, los sigo, y creo que es muy importante que sigamos difundiendo el mensaje, la importancia de cómo la batalla de ideas hay que darla, es su estrategia, tenemos que imitarlo sencillamente en ello, y para eso, continuar. Desde el centro latinoamericano, yo empecé hace años en Argentina apoyando a la federación, y eventualmente inserté el tema Cuba porque Cuba está presente en todo el hemisferio, y es clave que hablemos de por qué llegamos a este punto. Y con el centro comenzamos el año pasado con distintos programas hablando de la temática y de la problemática que nos aqueja a distintos países, a Venezuela. Ahora estamos en México con esta nueva fase, y yo creo que este nuevo año, una vez más, gracias a Carlito, a Tipito, a Ignacy, a Oscar, a Mamela, gracias a ti, Gabriel, que nos has apoyado y ha sido clave, has llevado todo este debate con nosotros a otro nivel. Este año comenzamos con este programa, estamos trabajando ahora en un programa de Movimiento San Isidro la próxima semana. Es importante que se sepa lo que pasa en Cuba, lo que estos chicos hicieron y lo que representan. Y nada, vean en la Fundación Federalismo y Libertad un lugar que va a apoyarlos, y que un lugar de encuentro y de apoyo para las ideas liberales y la libertad, y que somos en nosotros mismos el fin. Así que nada, gracias a todos y felicidades. Feliz 2021, que este año comencemos a evolucionar hacia una normalidad más tolerable. Gracias, Gabriel. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces Alternativas. Denle clic a la campanita ahí abajo de su video para suscribirse y estar atento a los próximos encuentros.